Bienvenidos a otra edición más, hermanos, de nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Yo soy Miguel Esparza y con nosotros nuestro anfitrión Luis Ángeles desde Tulancingo, Hidalgo. Hermano Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hermano, muchas gracias. Contento de saludar a nuestros hermanos una vez más y sobre todo de tener un programa especial nuevamente con pastor invitado. Creo que va a ser un muy buen tiempo y de edificación para la Iglesia del Señor. Así es, Luis. Hoy definitivamente tenemos un programa especial y vamos a estar hablando de un tema que creo que es de mucha importancia para la iglesia y es obviamente muy relevante para este tiempo específicamente en que estamos viviendo. Pero antes de iniciar, quiero presentar a mi buen amigo, hermano, pastor de una iglesia por allá en la Ciudad de México. Es el pastor principal de la Iglesia Evangélica de Coajimalca, además productor y conductor del programa Clasificación A y además contribuye con el Ministerio de Coalición por el Evangelio y es expositor y conferencista internacional. Hermano Nathan, bueno, casi se me iba al aire diciendo todas las actividades, hermano, y todas las responsabilidades que tienes. Nathan, el Señor te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Es un gusto acompañarlos hoy en el programa, a ti, a Luis. Nathan, antes de empezar, háblame un poquito, hermano, de lo que está haciendo el Señor en la iglesia, cómo te está usando en tu programa Clasificación A, y si puedes hablar un poquito del programa y de los diferentes ministerios en los cuales estás laborando. Bueno, el programa radio, Clasificación A, es un programa que hemos estado haciendo ya durante 12 años con una organización en Canadá que se llama FBH Internacional, que produce programación radial en todo el mundo. Entonces yo hago la producción del programa de Clasificación A para todos los países que hablan español. Entonces se transmite en Estados Unidos, en Argentina, en Nicaragua, en Colombia, Guatemala, México, España. Wow. Entonces es para las emisoras, realmente es un recurso para las emisoras, ¿no? Para que ellos tengan más contenido. Y así como Clasificación A, pues hay otros ministerios con los que estoy involucrado, como mencionabas, Coalición por el Evangelio. Uh-huh. Todos estos ministerios tienen que ver con proveer recursos para la iglesia. De hecho, muy parecido a Living Waters, ¿no? Uh-huh. Lo que ustedes hacen de Aguas Vivientes es producir recursos para la iglesia. Realmente, todos esos ministerios no son la iglesia, no están diseñados para sustituir a la iglesia, están diseñados para ayudar a la iglesia. Así es. Y ser de ayuda, ¿no? A los pastores, a los líderes, a la congregación para crecer en su fe y en su conocimiento de la palabra. Sí. Entonces, eso es realmente el enfoque que tienen todos estos ministerios y creo que es algo de lo que vamos a estar hablando hoy en relación a la tecnología. Así es, iba a decir a Nathan que es básicamente lo que acabas de mencionar, lo que hacemos en Living Waters. No somos una iglesia, venimos al lado de la iglesia para proporcionarles recursos, herramientas, para edificar a la iglesia en las diferentes áreas. En este caso, para Living Waters, en el área de evangelismo y apologética, Nathan. Pero antes, yo sé que estamos haciendo no hemos entrado al tema todavía y debió de haber sido la primera pregunta. ¿Cómo está tu familia, los hermanos de la iglesia? Digo, ahorita en este momento que estamos viviendo en la situación del coronavirus, ¿cómo están todos por allá, hermano? Pues estamos bien. Es un poco extraño este tiempo y un poco irreal, porque nunca piensas que vas a interrumpir los servicios de la iglesia, ¿no? Estás acostumbrado a estar ahí con los hermanos cada domingo y reuniéndote constantemente. Entonces, ninguna iglesia estaba preparada para esto. Exacto. Nadie lo veíamos venir, nadie nos dábamos cuenta que esta iba a ser la situación. Entonces, nunca hubo planeación, nunca hubo discusión de cómo lidiar con todo lo que pasó, ¿no? Entonces,
pasó tan rápido que ahora nos encontramos en medio de una situación que todavía no sabemos cómo tratar. Y bueno, primeramente me da mucho gusto saber que están bien, que tu familia está bien, que la iglesia está bien. Por favor, enviarles un saludo de mi parte a tu familia, los recuerdo, y a la iglesia, los recuerdo con mucho cariño. Quiero hacer un puente con lo que mencionabas hace unos minutos, hermano. Nadie estábamos preparados, creo yo, de gran manera para afrontar una situación como esta. Y el tema del día de hoy, hermanos, es la iglesia en la era virtual. Y digo la era virtual porque realmente, Natán, quisiera hablar un poquito de la era digital. La iglesia realmente ya tiene más de 10 o potencialmente 15 años que estamos, o que la iglesia está digitalmente, ¿no? Me refiero a plataformas como Facebook, YouTube, y muchos empezaron originalmente pues teniendo una página web, que era lo más popular. Ahora se han movido a redes sociales, pero realmente, hermano, la iglesia de alguna manera ya estaba conectada digitalmente, ¿no? Desde hace tiempo. Sí, yo todavía me acuerdo, los tres creo que somos más o menos de la misma generación. Ahí nos llevamos, ¿no? Más o menos en edad. En promedio. Promedio. Y yo recuerdo al crecer pues en los años 80s y 90s, realmente no existía nada de esto. Uh-huh. Era muy diferente la manera de comunicar las cosas, de enterarse de lo que estaba sucediendo alrededor del mundo, de interactuar con la gente. Era completamente diferente. Y todavía recuerdo, inclusive cuando estaba en la universidad, si querías un sermón en particular de que había dado el presidente de la escuela o algo, ibas y pedías el cassette de ese sermón, y entonces ya te daban una copia del cassette de la grabación. Sí. Y por mucho tiempo, por varias décadas, supongo, ¿no? Desde los 70s hasta los 90s, los cassettes eran la manera de grabar los mensajes y de distribuirlos a la iglesia. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta, yo todavía me acuerdo, inclusive, no me acuerdo bien qué año era, pero me parece que era por ahí del 2005, 2006 a lo mejor. Me acuerdo cuando un amigo, perfectamente me acuerdo cuando me dijo, ya viste una página que hay en internet de un canal que se llama YouTube. Y yo no estaba seguro de qué estaba hablando, pero me metí y me di cuenta que ya desde entonces había videos de todo tipo ahí. Sí. Y dije, wow, aquí hay un montón de cosas, casi cualquier palabra que pongas sale algo relacionado. Y entonces nos empezamos a dar cuenta desde ese momento que sí había un gran potencial para la iglesia en ese tipo de distribución masiva y mundial que teníamos que aprovechar, que teníamos que buscar cómo aprovechar. Entonces, recuerdo bien que uno de los primeros pasos que nosotros tomamos como iglesia fue empezar a grabar los sermones con una cámara de video, y entonces podías subir el mensaje a YouTube. Y de esa manera ya no te tenías que preocupar, porque también nosotros estábamos haciendo lo de copiar CDs, ¿no? De los mensajes. Y entonces a los hermanos que querían el mensaje del domingo, de otro domingo, les hacías una copia en CD. Pero nos empezamos a dar cuenta que esto era mucho más sencillo, porque entonces ya estaba arriba, cualquiera lo podía acceder, podían volver a escuchar el sermón si querían, y también algo que tenía mayor impacto es, ahora está disponible para quien sea en cualquier parte del mundo, porque no es una distribución física. Entonces, cualquiera lo puede acceder. Entonces, se empezó a convertir como en un ministerio adicional, porque claro, cuando tú das un sermón el domingo, lo estás dando para tu congregación principalmente, esa es la audiencia. Pero si alguien más lo escucha en otro lugar, en algún otro momento, pues ese es un beneficio adicional, ¿no? O sea, ese es un impacto secundario, digamos, que puede tener
ese mismo mensaje. Entonces nosotros empezamos a transmitir en vivo hace unos años y parte del beneficio de eso, lo podría llamar beneficio en un sentido y a veces hay un lado negativo de esto también, Sí. era que si alguien no podía ir a la iglesia el domingo, por alguna razón, y estaba en otro lugar, pues se unía a la iglesia vía internet para ver el servicio o por lo menos ver el sermón. Entonces tienes que evaluar esos riesgos que corres, ¿no? Hermano Luis, esto pues es de dos filos, ¿no? Como decía, hay dos filos. Obviamente, pues la internet, el YouTube y redes sociales se dan para cosas negativas. O sea, hay dos lados de esto. Pero gracias a Dios que nosotros lo podemos usar para el ministerio realmente, para edificar, para equipar, para inspirar y para poder llevar el mensaje, como le decía el pastor Natán, a las masas, porque realmente, Nathan, hiciste un punto muy importante, es que no solamente estás predicando a la iglesia, que esa es tu intención, pero hermano Luis, creo, el otro día me comentabas que igual tú también estás transmitiendo, y creo desde antes del coronavirus, de la pandemia, ya estabas transmitiendo en vivo, pero Luis, expande un poquito, aparte de bendecir o de impartir a la iglesia, ¿cómo te ha afectado de manera global en tu iglesia, en tu ministerio? Bueno, hemos tenido también el privilegio, la oportunidad de desenvolvernos en este medio, en esta era digital, virtual, y tenemos ya algunos años, un poquito más de 2 años transmitiendo también. Así que de alguna forma estábamos ya siguiendo este patrón que estamos viviendo ahorita, pero aún así se nos ha complicado el equipo humano, ediciones, tantas cosas. Ahora resulta que el pastor también tiene que ser editor y tiene que ser de todo, ¿verdad? Y eso también complica un poco las cosas, pero también parte de lo negativo es que encontramos, como comentaba Natán, es el tema de que algunos hermanos prefieren no ir a la iglesia, lo pueden ver en casa o lo pueden ver a cualquier otra hora. Y se está perdiendo también el privilegio de la adoración colectiva. Y creo que ese es un grave problema y tenemos que, los pastores principalmente, tenemos que pues profundizar en lo que es la eclesiología, lo que es el tema de permanecer como iglesia, como cuerpo de Cristo, unidos en todo esto. Y además encontramos también otro problema, que ahorita en esta situación que estamos viviendo como pandemia, pues los hermanos que tienen acceso al Internet, pues no solamente van a ver la programación o las transmisiones de su iglesia local, sino que están abiertos a cualquier tipo de doctrina y no siempre vas a encontrar una sana doctrina o una doctrina bíblica, y eso también puede traer consecuencias a la iglesia local, puede traer división, puede traer dudas, puede traer que la gente se enfríe, puede traer que empiecen a pensar cosas que no están en las escrituras, y eso también es un serio problema con el cual estamos lidiando en esta era virtual. Pero, pastor Nathan, hay otra preocupación que desde que esto inició, que ha estado en mi corazón realmente, y es el tema que, pues gracias a Dios, que muchas iglesias, no sé si es la mayoría, y a lo mejor es un tema que se pudiera investigar, no sé si es la mayoría, pero gracias a Dios muchas iglesias de alguna manera estaban preparadas o se pudieron equipar inmediatamente para poder empezar a transmitir sus mensajes mínimos, sus mensajes dominicales. Pero, ¿qué de aquellas iglesias que son muy antiguas? El pastor a lo mejor ya es de edad avanzada y realmente ya tienen ahorita más de un mes, o al menos aquí en Estados Unidos, ya vamos en la semana número 7, tienen casi mes y medio sin, sin congregarse. De hecho, en la iglesia de mi hermano mayor, donde él se congrega y sirve en esa iglesia, la mayoría de la gente que va a esa iglesia son no de la tercera edad, pero gente más mayor, digamos, de 50 para arriba, en su mayoría. Y el problema que está causando es que aunque el pastor grabara el servicio y lo subiera a YouTube, la mayoría de esas personas no saben o no tienen los medios. Entonces, hermano, no sé si has visto tú ese efecto también. A mí me duele mucho en el corazón porque mucha gente en este momento está sin poder congregarse virtualmente, hermano.
Sí, es un problema. Mira, hay un tema que me hace descansar un poco en todo esto. Si una iglesia no estaba preparada tecnológicamente hay gente que le cuesta más trabajo conectarse con la tecnología, Sí. como dices, especialmente gente mayor, y eso es el caso también de nuestra iglesia, aunque en general tenemos una iglesia muy joven, pero también hay algunas personas de la tercera edad de nuestra iglesia y que yo estoy consciente que no se están conectando los domingos porque pues necesitan que sus nietos o sus hijos les ayuden en esa parte. Entonces puede ser que no se están conectando. Pero hay algo que me consuela a mí y lo comentaba en un programa de radio hace poquito con un amigo mío, Giancarlo Montemayor, porque hablábamos de este ministerio Nueve Marcas con el que estamos involucrados. Es un ministerio de eclesiología, que es lo que hablaba Luis hace un momento. Entender bien qué es la iglesia. Y la razón por la que digo no me preocupa tanto para las iglesias que no están tecnológicamente preparadas es porque esto que estamos viviendo ahorita no es la iglesia en realidad. El que cada quien se quede en su casa y vea un sermón no es la iglesia y no hay la unidad y la comunión que debería de existir. Entonces, yo espero que en medio de toda esta situación lo que se esté generando es un anhelo de las personas que sí se reunían, de volverse a reunir y de ver que esto no es lo mismo y que Amén. No podemos llamar esto iglesia. La era digital, la era virtual, nos está ayudando a suplir un poquito la necesidad, pero así no es como debería de ser. Y entonces, si una iglesia no estaba preparada tecnológicamente, está bien. Espero que los hermanos que se dejaron de reunir ahorita por un mes estén ansiosos por volverse a reunir y que cuando se vuelvan a reunir tengan un nuevo aprecio por la iglesia. Y creo que entonces tenemos que estar bien conscientes de esto, o sea, de que la parte del sermón además es una parte de la iglesia. La manera de ejercitar nuestros dones, de convivir juntos, de cantar juntos, de adorar juntos, esa es la iglesia. Entonces es mucho más amplio que solamente ver una pantalla. Sí, bueno, porque ahora, casa. Hermano Natán, tú hiciste un punto muy importante. En realidad eso no es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es convivir, escuchar la palabra juntos, adorar juntos, etcétera. Pero la verdad, Luis, es que hay muchos que ahora dicen, y en parte sí tienen razón en decir lo siguiente, pero lo que dicen es que esa no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Sí es cierto eso, pero Luis, como que no es lo mismo, ¿no? O sea, haciendo alusión a lo que el pastor Natán estaba diciendo ahorita. Pues en efecto, lo que estaban comentando es correcto y algo muy importante es que la iglesia o lo que es la iglesia no debe ser basada en un sentimiento, una emoción o una sensación que nosotros tengamos como pensando es que siento que sería mejor o no. Realmente las escrituras no son muy claras al respecto y quiero ser un poquito más escritural en esto que voy a mencionar. El congregarnos virtualmente no nos permite, por ejemplo, realizar una adoración colectiva. No nos permite ministrar los sacramentos, es decir, bautismo en agua, celebrar la cena del Señor. No podemos alimentarnos juntos de la palabra del Señor, no podemos estar orando unos por otros. Los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, pues no se están ejerciendo. Y finalmente, Cristo, a través de los apóstoles, manifiesta que somos un cuerpo y Él es la cabeza y el cuerpo debe estar unido. Y aunque la iglesia universal se expresa localmente con las iglesias locales, nosotros tenemos que entender que la iglesia local es el plan de Dios. Y muy coloquialmente aquí en México podríamos decir que en este momento lo que es la iglesia en casa a través de la era virtual que estamos teniendo, eso no es de Dios. Es decir, no es el modelo, no es el plan que tenemos en las Escrituras. Y aunque realmente estamos viviendo la iglesia contemporánea, la era de la tecnología y los avances en todos estos aspectos, eso no exime digamos que las normas, los dogmas que dejó nuestro Señor para su iglesia en las Escrituras. Así que nada de esto puede sustituir lo que es la adoración colectiva
y el estar reunidos como cuerpo de Cristo para la gloria y exaltación de nuestro Señor. Y mira, Miguel, si puedo agregar algo a esto, esto ya era un tema con el que estábamos lidiando antes de que fuera esta pandemia. Porque justamente cuando estaba diciendo del lado negativo de estar subiendo los sermones y todo, me refiero a gente que, y lo digo gente de mi propia iglesia, ¿no? Que decía, a lo mejor no ha venido a la iglesia durante un mes o lo que sea, ¿no? Y te los vuelves a encontrar y te dicen, sí, yo sé que no he estado yendo, pero he estado viendo los sermones, ¿eh? Y eso es una manera un poquito de justificar que no van a la iglesia y decir, claro, bueno, por lo menos estoy viendo lo que se está haciendo, ¿no? Y por lo menos estoy alimentándome. Pero claro, están perdiendo de vista que eso es una parte tan pequeña de lo que es, que realmente no se pueden ni siquiera considerar miembros en realidad de la iglesia si eso es todo lo que hacen. Entonces, nada más es para agregar que el problema que estamos viviendo ahorita, de decir esto no es iglesia, ya lo traíamos desde antes, que ya estábamos tratando de enfatizar esto. Sí hay un beneficio adicional como ministerio de la iglesia, el subir los sermones para que otros lo puedan ver y lo puedan volver a ver si quieren, pero eso es un ministerio de la iglesia, no es la iglesia, y eso es algo que queríamos que la gente entendiera ya desde hace años. Sí. Y bueno, nuestra oración es de que este tema de la pandemia pues pase lo más pronto posible, ¿no? Para regresar a algún aspecto, en algún semblante de la normalidad. Y bueno, eso de regresar a la normalidad, ese sería todo un programa diferente hablando, que no es la intención. Quiero cambiar un poquito, no el tema, pero quiero dirigirlo a otra dirección, hermanos. Yo creo que, y Luis, como lo hemos venido hablando en estos programas, hermano Natán, yo creo que esto nos ha dado una oportunidad, ¿no? Una oportunidad como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nos ha dado una oportunidad que nos está abriendo puertas como nunca habíamos tenido antes. Yo les comparto que cuando salgo a la tienda, al mercado o a poner gasolina o a lo que tenga que hacer, no he tenido ninguna objeción de ninguna persona cuando les comparto el evangelio. Pero, Pastor Natán, yo creo que esto realmente nos abre una puerta, y tal vez tú lo has visto, para una puerta pues bastante abierta para compartir el evangelio. Sí, hay dos aspectos que creo que está haciendo esto. Por un lado, está reafirmando nuestra propia fe como cristianos, porque también como cristianos estamos teniendo que valorar qué es lo que es importante en nuestras vidas. Muchos cristianos que están pasando ahorita crisis de falta de trabajo o cualquier otro tipo de situación que a lo mejor se están dando cuenta que tenían que aprender mayor dependencia de Dios, y esto te obliga, te pone en una posición de depender más de Dios. Entonces, Dios tiene un buen propósito para sus hijos en medio de todo esto. Y otra vez, como decíamos hace rato, reevaluar el valor de la iglesia y el significado de la iglesia en nuestras propias vidas. Eso creo que todas las iglesias lo están experimentando. Y por otro lado, como dices, creo que está abriendo nuevas oportunidades para compartir con otros sobre nuestra fe, porque justamente, y he hablado de esto en otras entrevistas, es cómo reaccionamos nosotros los cristianos de una manera diferente ante una situación así. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano cuando vives una pandemia como esta? Y espero que el mundo esté poniendo atención, y la gente que nos rodea está poniendo atención sobre qué es lo que hace que nuestra fe, cómo es que nuestra fe afecta cómo respondemos ante cualquier tipo de crisis. Esta es nuestra oportunidad como cristianos, demostrar que nuestra seguridad, nuestra felicidad no está en que tenemos trabajo, en que tenemos salud,
en que las cosas van bien como quisiéramos, sino en el Señor. Entonces, creo que cuando estamos en una situación así, nuestra oportunidad de dar testimonio es mucho mayor. Pero todos en alguna medida tenemos la oportunidad de dar testimonio. Y te puedo mencionar un caso en particular. Yo tenía una buena relación con el alcalde aquí de Coajimalpa, que es donde estamos nosotros, nuestra iglesia, porque en el estudio le he hecho algunos trabajos y he colaborado con él en el pasado. Y justo hace unas semanas él me escribía y me dijo, y él no es cristiano, pero él nos conoce como iglesia, él me conoce a mí, y él me decía, oye, oren por mí, por favor, porque esta es una situación difícil, yo no sé cómo ayudar a la población, cómo protegerla de los riesgos de contagiarse, pero sé que necesito que gente como ustedes oren por mí y que Dios me dé sabiduría. Wow. Entonces, a él, aún como no cristiano, de pronto está más sensible a las cosas espirituales. Amén. Y a su necesidad de Dios, aún como no cristiano. O sea, y fue buena oportunidad para tener una conversación con él. Y como tú decías, Miguel, si no fuera por esta situación, no habría tenido esa conversación. Y también al mismo tiempo dar testimonio como iglesia, de decirle, sí, estamos orando por ti, eres nuestra autoridad. Y como iglesia también respetamos nuestras autoridades y las medidas que han decidido tomar, y por eso no estamos reuniéndonos ahorita. Entonces, también damos testimonio de esa manera. Entonces, creo que hay muchas áreas donde podemos ver que Dios está haciendo algo a través de su iglesia. Así es, hermano. Y bueno, haces dos puntos muy importantes. Y hermano Luis, tú y yo también ya habíamos hablado de cómo nos ha afectado a nosotros como cristianos, ¿no? Que es un buen momento y que realmente hemos sido como forzados a reevaluar nuestras prioridades, a ver dónde está nuestra relación con Dios. Y realmente, pues, como en otro programa comentaba hermano Natán, realmente Dios ha quitado todas las distracciones, ¿verdad? No hay cines, no hay parques, no hay nada. O sea, como diciendo, el enfoque es hacia mí. Y creo que es importante que todo cristiano, hermano, se reevalúe, si se ha desviado de los caminos del Señor, pues enfócate a los caminos del Señor, reenfoca tu relación con Jesucristo. Pero algo muy importante también es que esto no sea solamente mientras que estamos en la pandemia, ¿no? O sea, ya después pasa la pandemia y todo vuelve a lo normal y vuelves a lo normal. No, para mí es una gran llamada de atención para la iglesia. Hermano Luis, gracias una vez más por ser parte del programa. Natán, un abrazo a la distancia, un saludo. Pues gracias por tomarte el tiempo y una vez más espero que puedas regresar pronto. Claro que sí, Miguel, va a ser un gusto. Gracias, Luis, también por la invitación y pues, primero Dios, aquí nos veremos pronto. Privilegio tenerte aquí, hermano. Hermanos que están sintonizando, televidentes, agradecemos que nos hayan acompañado en una edición más de nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Y recuerden, hermanos, que nuestra misión es de ir a buscar y salvar lo que se había perdido, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir nuestros recursos de evangelismo. Síguenos en redes sociales a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube en español y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.